Vamos a proceder a resolver el caso práctico de aplicación número 22 de instrumentos financieros y derivados. ¿Sí? En este caso es un swap. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto, o ya se vio en la parte teórica, lo que es este tipo de contratos. Estos contratos, para que tengan en cuenta a grandes rasgos, son contratos por el cual se intercambian flujos financieros. ¿Sí? Ya vamos a ver el caso, o veámoslos directamente sobre el caso. En un caso, este es el caso del Pato Lucas. Por un lado tenemos el Pato Lucas, que tiene un flujo de fondos en dólares, y por el otro lado tenemos al Puerquito, que tiene un flujo de fondos en euros. Sí, pero por las características del negocio, es evidente, y esto ya es yendo más allá del caso, es evidente que el Pato Lucas tiene, por su actividad, generación de euros, ¿sí? Y el Puerco tiene, por su actividad, generación de dólares. Por lo tanto, puede asumir un pasivo en la moneda del otro. Por ejemplo, el pato Lucas puede asumir un pasivo en euros porque su actividad genera euros. Y entonces lo que hacen acá es, mediante cartas de crédito, uno importa agroquímicos, mientras que el otro quiere importar una máquina. Los agroquímicos están en dólares, la máquina está en euros. Entonces lo que hacen es intercambiar flujos. Saben que a determinada fecha de vencimiento, que en este caso es dentro de 6 meses, en junio, van a tener que afrontar pasivos del exterior en dólares y en euros respectivamente. Entonces el Pato Lucas se compromete a hacer el pago de los euros y el Puerco se compromete a hacer el pago de los dólares. ¿Sí? Bien, ahora todo esto lleva a una contabilidad de cobertura y lleva un análisis de si esa cobertura es eficaz o ineficaz. Ya vamos a ver que hay una confluencia en general a suponer o a aceptar, mejor dicho, que una cobertura es eficaz cuando la variabilidad entre ambos flujos se encuentra entre el 80 y el 120 o 125%. ¿Sí? Entonces, mientras esté entre esos márgenes, la cobertura se considera eficaz. Fuera de esos márgenes, la cobertura es ineficaz. Y ustedes podrán decir, supónganse 80%, una cobertura que tiene una variabilidad del 80,1% es eficaz, perfecto. Todos aplaudimos a nuestro gerente financiero que hizo una operación genial. Pero el gerente financiero de la empresa vecina, la cobertura le dio 79,9% y esa es ineficaz. Son estas cosas que tiene el definir parámetros arbitrales para decir si es eficaz o no. ¿Sí? En realidad, para ver si algo es eficaz o no es eficaz, hay que mirar la incidencia que tiene el eventual resultado sobre el monto total, ¿no? Y en el caso de cada empresa y cada particularidad. Pero nosotros vamos a asumir que es tal como está planteado en este caso. Sí, tenemos una serie de datos y nos da a determinadas fechas las cotizaciones, al 1 de enero, al 31 de marzo y al 30 de junio. Sí, entonces, lo primero que tenemos que hacer, ustedes están viendo en la solución, y en este caso particular vamos a ver los primeros asientos que arrancan en la fila número 4, en paralelo a las dos contabilidades. Por un lado la contabilidad del Puerco y por el otro lado la contabilidad del Pato Lucas. El Puerco se llama Porky, si mal no me equivoco. Bien, entonces el Pato Lucas, por su lado, el 1 de enero, adquiere un compromiso, ¿sí?, de comprar una mercadería firmando una carta de crédito. Entonces, ese pasivo es de $1.000 y lo que nosotros tenemos que registrar es la mercadería, y es importante anotar este supuesto de que la mercadería está en tránsito, porque esto el ejercicio no lo dice, o por lo menos yo no lo leo, ¿sí? Pero tengan en cuenta este supuesto de que la mercadería está en tránsito, porque suponemos que el proveedor del exterior la despachó sin habérsela pagado aún, simplemente con el compromiso de pago. Bien, entonces nosotros tenemos el 1 de enero, mercadería en tránsito a acreedor por carta de crédito en dólares
$1.000, la cotización, dato del ejercicio de ese día es de 4 pesos, por lo tanto 4.000 pesos es lo que tenemos que contabilizar. Por el otro lado, y en paralelo en las mismas líneas 4 y 5, tenemos la contabilidad del puerco que asumió un pasivo en euros. ¿Sí? En este caso una máquina, no mercadería. Y esta máquina también asumimos que está en tránsito. Por lo tanto va a contabilizar máquina en tránsito a acreedores del exterior, carta de crédito en euros. Son 800 euros a 5 pesos, si ustedes ven la cotización del día, dato del ejercicio, alternativa primera. 4.000 pesos es lo que tenemos que registrar. Ustedes podrán ver que los flujos no solamente se intercambian y son analizables, sino que además son por importes similares, ¿sí? No es que se te está intercambiando un flujo con condiciones diferentes. Lean esto: cumpliendo las condiciones para ser considerado como un instrumento de cobertura, ¿sí? Quiere decir que el importe de los flujos es aproximadamente el mismo, por lo que la variabilidad va a tener la misma incidencia. Bien, en el mismo momento, en el mismo enero, tenemos que contabilizar, cada uno debe contabilizar, tanto el Pato Lucas como Porky, deben contabilizar sus coberturas. En el caso de el Pato Lucas, va a contabilizar el derecho de que Porky le pague su pasivo en dólares, y Porky va a contabilizar el derecho de que el Pato Lucas le pague su pasivo en euros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo que dice acá en las filas 6 y 7, en ambas contabilidades. En el caso del Pato Lucas, contrato de swap, Porquito en dólares, así se llama la cuenta, a contrato de swaps Pato en pesos, ¿sí? Ahí el Pato, ¿qué está haciendo? Está contabilizando el pasivo, o está reflejando, acreditando el pasivo en euros que asume con el Porky, todo valorizado a esa fecha. 4.000 pesos en total. Y del otro lado el Porky hace exactamente lo mismo. Contrato de swap Pato, el derecho que tiene de cobrar euros contra el Pato y el pasivo que tiene de pagar dólares contra el Pato. Contrato de swap por Porquito en dólares, 4.000 pesos en total lo que tenemos que contabilizar. Ahora bien, al 31 de marzo, ¿sí? Siguiente fecha del cuadro de la primera alternativa, dice que el dólar aumentó 50 centavos y el euro aumentó 20 centavos. Pues bien, nosotros tenemos que ver que si el dólar aumentó 50 centavos, nuestro pasivo en dólares aumentó 50 centavos. Por lo tanto, nosotros tenemos que incrementar acreedor, carta de crédito en dólares, fila número 9, la contabilidad del Pato Lucas, en 500 pesos. Los $1.000 originales por 0,50 centavos de aumento por dólar. Eso nos da los 500 pesos que estamos registrando. ¿Y qué vamos a hacer también? También se nos incrementa nuestro derecho a cobrar contra el Porquito, ¿sí? Porque si aumenta el dólar, el Porquito nos va a tener que pagar más. Eso es inevitable. Entonces, incrementamos nuestro derecho a cobrar contra el Porquito en 500 pesos también, ¿sí? Los $1.000 por los 50 centavos de dólar, 50 centavos pesos por dólar que aumentó. Ustedes noten que si esto cerrara acá, el Porquito nos tendría que pagar $1.000 a 4,50, por lo tanto nos tendría que pagar 4.500 pesos. Si ustedes, después de hacer ese asiento, miran el mayor de la cuenta contrato swap Porquito en dólares, les debería mayorizar en 4.500 pesos. Ahora bien, como varió el dólar, también varió el euro. Y al variar el euro, en 20 centavos nosotros teníamos 800 euros por 20 centavos que varió el euro, son 160 pesos. Esos 160 pesos yo tengo que reconocer, por un lado, que si me incrementa mi pasivo. Yo, Pato Lucas, porque así como al Porquito se le incrementó el pasivo que tenía conmigo, por el incremento del dólar, cuando se incrementa el euro, a mí se me incrementa automáticamente el pasivo que tengo con el Porquito, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acto seguido es acreditar
para acreditar la cuenta contratos swaps Pato en euros para reflejar precisamente el incremento de ese pasivo. ¿Contra qué? ¿Contra un resultado? Bueno, nosotros ya vimos que estamos usando esta contabilidad de cobertura que prefiere diferir los resultados hasta tanto no se sepa cuál va a ser el resultado final cuando todo esto confluya, ¿no? En junio, cuando el contrato de swap efectivamente dé sus frutos, ¿sí? Y las cotizaciones tengan una razón de ser. Entonces, la solución sugerida es enviar la contrapartida contra una reserva de resultado de swap, ¿sí? Cuando llegue el momento vemos cómo imputamos esa reserva. Por lo tanto, nosotros no vamos reconociendo resultados, sino que reconocemos una reserva de resultados de swap, ¿sí? Por igual monto, 160 pesos. Del otro lado pasa exactamente lo mismo, pero con números inversos. Del otro lado, Porquito tiene que incrementar su crédito contra el Pato Lucas por 160 pesos, ¿sí? E incrementar su pasivo con su proveedor del exterior en 160 pesos. ¿Sí? Es el mismo razonamiento, nada más que en vez de pensarlo en dólares, lo estamos pensando en euros. Y por otro lado, en los asientos de la fila 11 y 12, pero de la contabilidad de Porquito, lo que tienen que hacer es reconocer el mayor pasivo que tiene Porquito con el Pato Lucas por 500 pesos, como calculamos en la contabilidad anterior. Esos números ustedes saben de dónde salen, no hace falta que yo vuelva a repetir cómo se calculan. Contabilizando exactamente igual contra una reserva para resultado de swaps. ¿Sí? Esto de pasar de una contabilidad a otro puede generar algunas confusiones, pero bueno, les sugiero que vayan viéndolo en forma lenta. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora, al 30 de junio, nosotros no tenemos en la contabilidad del Pato Lucas variación del tipo de cambio del dólar. Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún análisis de evaluación, o bien dicho, sí, hacemos el análisis de evaluación, pero nos damos cuenta que no tenemos que hacer ninguna registración contable. Sí, no tenemos ni que incrementar nuestro pasivo, ni en nuestro pasivo del exterior, ni nuestro crédito contra el Porquito. Sino que lo que sí corresponde hacer es registrar nuestro mayor pasivo con Porquito en euros por la variación del euro. Ustedes noten que el euro varió 1 peso con 30, de 5.20 a 6.25. Entonces, 1,30 pesos por dólar por los 800 pesos por euros por los 800 euros nos da 1.040 pesos. Esos 1.040 pesos nosotros tenemos que acreditar en la fila número 14, contabilidad del Porquito, el contrato de swap pasivo con el Porquito en euros por 1.040 pesos y la diferencia la reconocemos como una reserva para resultado de swaps. ¿Sí? Del otro lado, y pasando a la contabilidad del Porquito, no tiene que reconocer ninguna reserva porque el dólar sigue fijo en 4,50, pero sí tiene que reconocer el mayor crédito que tiene con el Pato Lucas y tiene que reconocer el mayor pasivo que tiene por la compra de la máquina. Entonces va a registrar en las filas 13 y 14, pero en la contabilidad de Porqui, tenemos contrato de swaps Pato en euros, crédito, 1.040 pesos, y acreedor, carta de crédito en euros, proveedor del exterior, pasivo, 1.040 pesos. ¿Sí? Y llega el momento de proceder a realizar los cierres de los contratos en cada una de las contabilidades. En la primera contabilidad, en la del Pato Lucas, llegó el 30 de junio y tiene que hacer el pago de su pasivo en dólares. Entonces acá hay un asiento que tiene, como ustedes ya saben,
varios asientos metidos adentro de uno. Pero nosotros lo podemos hacer en varios asientos, sí, por supuesto. Lo pueden hacer en todos los asientos que quieran, siempre y cuando los saldos de las cuentas queden bien y bien valuadas cada una, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, acá la solución propuesta se trata de hacer un asiento global. Y yo se los voy a explicar de esta forma. Si ustedes podrían hacer un asiento donde primero cobran el contrato swaps con porquito en dólares contra caja y después contra esa caja pagan su pasivo del exterior. O bien, hacen lo que hace la solución propuesta y debitan acreedores carta de crédito en dólares, pasivo del exterior, para darlo de baja, debitan, y acreditan contratos swap porquito en dólares por 4.500 pesos, el mismo monto que debitaron, ¿sí? Pero hay un asiento implícito en el medio donde yo cobro el contrato del puerquito, ¿sí? Yo estoy cobrando de parte del puerquito 4.500 pesos para pagarle a mi proveedor del exterior, ¿sí? Esto no está reflejado en este asiento de forma explícita, pero sí en forma implícita, porque estoy dando de baja un pasivo y estoy dando de baja un derecho. Ese es el primer asiento que ustedes podrían hacer por separado. El otro asiento que está metido aquí en el medio es el asiento de decir, bueno, voy a pagarle al puerco mi compromiso en euros, ¿sí? Entonces doy de baja, debitando mi pasivo en euros con el puerco, contrato swaps pato en euros, contra caja por 5.200 pesos, que es lo que está valuado a esa fecha, ¿sí? Si ustedes mayorizan ese instrumento, ese pasivo, tiene que estar valuado en 5.200 pesos, que no es otra cosa que decir 800 euros por 6,20, por 6,50, perdón. 800 por 6,20, 6,50. ¿Sí? 5.200. Por si alguien hace el cálculo no le da, lo acabo de hacer y da perfecto. Entonces realizamos ese pago. Y el tercer asiento que correspondería ser acá es el que está dado por el reconocimiento efectivo del resultado. Tenemos que dar de baja la reserva que habíamos constituido para el resultado de la cobertura de swaps, ¿sí? Por 1.200 pesos, que es el saldo acumulado que tiene, y reconocer un resultado negativo, resultado por el contrato de swaps, de 1.200 pesos, que no surge por diferencia ni porque la reserva esté evaluada de esa forma, sino que surge de decir, bueno, el tipo de cambio en realidad varió desde la Constitución en 1,50 pesos, si mal no me equivoco. Y si yo hago 800 euros por 1,50, que varió el tipo de cambio, me da 1.200 pesos de diferencia de cambio en el total de la operación y es el resultado efectivo que yo tengo que reconocer, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver, y hago un paréntesis en la alternativa que sigue, que en el momento en el que la cobertura pierde la eficacia, acá yo no me metí con el tema de la eficacia para no salir. Ahora vamos a ver que durante toda esta cobertura de la primera alternativa, el instrumento fue eficaz. O sea que estuvo por encima del 80,01%, o 125% de más, no me acuerdo el número exacto. Estuvo dentro de ese margen y al estar dentro de ese margen la cobertura fue eficaz. Pero desde el momento en el que nosotros calculamos, hacemos todas las evaluaciones y medimos la eficacia, desde el momento en el que consideramos que no es eficaz, inmediatamente damos de baja la contabilidad de cobertura, no contabilizamos una reserva para el resultado de swaps y lo que hacemos es mandar directamente las diferencias contra el resultado del ejercicio. Esta alternativa es una alternativa que se buscó contablemente para decir, bueno, no difiero todos los resultados cuando ya sé que esta cobertura es un caso perdido. ¿Sí? Bien. Ahora esto en la contabilidad del Pato Lucas. En la contabilidad del
del puerquito, por su lado, es exactamente hacer lo mismo. Primero va a registrar el pago a su proveedor del exterior en 5.200 pesos y lo va a hacer con el contrato de swap pato en euros de 5.200 pesos que cobra del pato, efectivamente. Suponemos que acá nadie está retrasado con el pago, no hay mora, efectivamente lo pagan. El segundo asiento que está metido ahí adentro es el de el pago del pasivo que tenía con el pato, que no es otra cosa que decir contrato de swap por quito en dólares, doy de baja el pasivo, por 4.500 a caja 4.500. Y ahí estoy reflejando de alguna forma cómo le pago al pato a los 4.500 pesos que me había comprometido. Y por otro lado, dar de baja la reserva para el resultado de swaps, ¿sí? Contra un resultado negativo por esta operación de 500 pesos. ¿Y corresponde un resultado negativo? Sí, corresponde un resultado negativo. ¿Por qué corresponde un resultado negativo? Corresponde un resultado negativo porque yo me comprometí a pagar $1.000 a 4 pesos y el dólar cuando llegó la hora de pagar estaba 50 centavos más, 4,50. Entonces esos $1.000 por 0,50 pesos por dólar que tengo que reconocer como diferencia de cambio negativa es la pérdida, ¿sí?, que yo tengo que contabilizar y cuya reserva tengo bien valuada a esa fecha porque lo fui reconociendo en su momento, ¿sí? Vean los asientos en la contabilidad del puerco de las filas 10 y 11. Pero tengan en cuenta que también hay otro análisis que se puede hacer aquí. Sí, el análisis de decir, bueno, si yo me hubiese hecho cargo del pasivo en forma directa, ¿sí? Este es un análisis que yo les digo para presentarle esta operación a un directorio o a un superior y mostrarles que, bueno, en realidad no tuve pérdida, en realidad tuve una menor ganancia, ¿sí? Que es la palabrita mágica que nos salva de muchos casos. Si yo me hubiese hecho cargo de esta operación sin hacer la cobertura, yo hubiese tenido que pagar, me hubiese comprometido a pagar en enero, ¿sí?, 800 euros a 5 pesos y cuando llegaba el momento de pagar tenía que pagar 800 euros a 6,50. Por lo tanto hubiese tenido una diferencia de cambio negativa de 1.200 pesos como calculamos, que se la comió el pato. Ahora, por hacer la cobertura, yo asumí otro flujo de fondos en una moneda distinta, en dólares, y como el dólar varió menos que el euro, yo reconocí una diferencia de cambio negativa de 500 pesos, es decir, menor. Por lo tanto, dejé de perder la diferencia entre 1.200 y 500, que es 700. Y esta es la efectividad que tiene la cobertura, ¿sí? Esta es la efectividad que yo le veo a esta cobertura. Vos hubieses tenido una diferencia de cambio pérdida de 1.200 y tuviste una diferencia de cambio pérdida de 500 por efecto de la cobertura, lógicamente. Entonces esta cobertura es exitosa. ¿Sí? Traducido en números, si nosotros hacemos en la contabilidad del Pato Lucas, y estoy en las filas 23 a 27, en la contabilidad del Pato Lucas, al 31 de marzo, teníamos valuada nuestro pasivo con el puerco en 4.160 pesos y nuestro crédito de 4.500. Por lo tanto, la variación porcentual que había de diferencia, esto es dividir uno por otro y multiplicarlo por 100, no es ciencia. Es del 92,44%, por lo tanto estamos dentro del margen de eficacia de la cobertura, para decirlo lindo, y por lo tanto se considera eficaz, no tenemos que hacer ningún cambio en la contabilidad. Al 30 de junio lo mismo, y en la contabilidad del puerquito se hace exactamente la misma evaluación, nada más que
dividiendo los números en forma diferente y multiplicándolos por 100, y esta cobertura es totalmente eficaz. Así que no hay ninguna cosa extraña en este caso. Ahora bien, en la segunda alternativa, lo que tenemos son cotizaciones diferentes. Ustedes fíjense que la gran diferencia que hay en el cuadro que dice alternativa del enunciado, la diferencia que hay es que las variaciones en el tipo de cambio del euro, porque las del dólar no cambian, en el tipo de cambio del euro son tan significativas que esta cobertura se vuelve ineficaz. Y se vuelve ineficaz, ya se los adelanto, y me voy a pasar para ver esta alternativa a las filas 48 a 52, se vuelve tan ineficaz porque ustedes fíjense que el euro, el primer salto que hace es un salto del 100%. A ver, a nosotros esto no nos asusta porque nosotros estamos acostumbrados que el tipo de cambio tiene saltos significativos, así que, ¿qué nos da a ver esto? Uy, el euro varió en este ejercicio de 5 a 10 pesos, el 100%. Y en cualquier lugar del mundo podría ser algo asombroso, pero nosotros ya estamos acostumbrados a que estas cosas pasen en nuestro contexto. Entonces, ustedes ven que en las filas que les señalé, 48-53, que en la contabilidad tanto del Pato Lucas como del Puerco, la cobertura se convierte ineficaz en la primera evaluación, ¿sí? Al 31 de marzo. Por lo tanto, el 31 de marzo nosotros no vamos a contabilizar reserva para swaps, para resultados de swap, o para reserva para futuros resultados de swap, o como le quieran dar el nombre, pero es una reserva con lo que significa una reserva. Una reserva va contabilizada en el patrimonio neto. No hay reservas en otro lado en la contabilidad. Las reservas están en el patrimonio neto hasta que se cancela. Entonces, estas reservas, ¿sí? No corresponden en esta contabilidad que vamos a ver ahora, sino que corresponde enviar directamente la diferencia contra resultados. Muy bien. Vayamos a ver las contabilidades de la alternativa. Empiezo en las filas número 29 y vamos a ver los asientos de la fila 31 y 32. Esos asientos, el asiento de la fila 31, 32, 33 y 34, son exactamente los mismos que los anteriores, así que no los voy a volver a repetir porque no tiene ningún sentido. El asiento de la fila 35 y 36, donde se hace la primera evaluación de las obligaciones en marzo, en la contabilidad del Pato Lucas son exactamente los mismos, ¿sí?, que en la contabilidad anterior, pero el asiento de las filas 38 y 39, ahí nos obliga, tal como decía recién, a reconocer un resultado negativo por el contrato de swaps por 4.000 pesos contra el incremento de nuestro pasivo con el Puerco de 4.000. ¿Y a qué se debe esto? Y se debe esto a la variación de 5 pesos en el tipo de cambio del euro. 800 euros por 5 pesos que varió cada uno son 4.000 pesos. Entonces esa es la contabilidad que tenemos que hacer. Del otro lado, en la contabilidad del puerquito, el asiento de las filas 35 y 36 sí sufre una modificación porque al incrementarse el tipo de cambio del euro debe reconocer un mayor crédito contra el pato, ¿sí? Y además debe de reconocer un mayor pasivo con su proveedor del exterior. Por lo tanto, eso ya lo calculamos, es de 4.000 pesos la incidencia. En el caso del siguiente asiento, que es de las filas 37, 38 y 39 de la contabilidad del puerquito, es exactamente el mismo asiento que se repite en el ejercicio anterior, por lo tanto, porque el dólar varió exactamente lo mismo, y por lo tanto no corresponde que hagamos ningún tipo de contabilidad. Ahora sí, lo que corresponde es contabilizar al 30 de junio, primero la evaluación que tenemos que hacer. Estoy en el asiento de las filas 40 y 41, por la variación del tipo de cambio del euro, que si ustedes ven varió 2 pesos en esos 3 meses, ¿sí?
en la contabilidad del Pato Lucas lo que tenemos que hacer es el resultado de contrato de swaps, contabilizar el resultado de contrato de swap por 1.600 pesos e incrementar nuestro pasivo con el puerquito, acreditando contrato de swaps Pato en euros por 1.600 pesos. Que estos 1.600 pesos no son otra cosa que decir los 800 euros por los 2 pesos de variación del tipo de cambio. Del otro lado, el puerquito, ¿qué va a hacer? Y va a contabilizar el mayor crédito que tiene contra el Pato, debitando contrato de swap Pato en euros, y acreditando el mayor pasivo que tiene con su proveedor del exterior, acreedor carta de crédito en euros por 1.600. Y finalmente llega el momento de cerrar la operación y pagarle a los proveedores del exterior, cobrar y pagar. La cobertura que ustedes ven no está contabilizada porque no surgió efecto, o sea, no tenemos reserva, ya reconocimos los resultados, así que estos asientos son más chicos que el asiento de la alternativa anterior. Ustedes ven que por un lado tengo el pago al proveedor del exterior en la línea 42 de la contabilidad del Pato Lucas, ¿sí? Contra el contrato de swaps que el puerquito me tenía que pagar a mí. El puerquito me tenía que pagar a mí 4.500 pesos. Y yo le pago a mi proveedor del exterior 4.500 pesos, bueno, en dólares. Con esos 4.500 pesos, ¿qué hago? El dólar está cotizando 4,50. Voy y compro los dólares. Suponemos que podemos comprar los dólares. Compramos los dólares y pagamos al exterior, suponiendo también que podemos pagar al exterior, ¿no? Si no hicieron operaciones de dólar cable. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue que en las filas 43 y 44, 43 y 45 de la contabilidad del Pato Lucas, contabilizar el contrato, el pago al puerquito por el flujo que me había comprometido en euros. Entonces doy de baja mi pasivo en euros, contrato swap Pato en euros, y pago los 9.600 pesos que corresponde pagar. Que no es otra cosa que decir 800 euros por 12 pesos, que es lo que está, 9.600 pesos. Bien. Y cerramos la contabilidad del Pato Lucas. Para cerrar la contabilidad del puerquito, lo primero que hago es, el puerquito le paga a su proveedor del exterior, debitando acreedores carta de crédito en euros y acreditando contrato de swap Pato en euros por 9.600 pesos, que recién lo calculamos. Y por el otro lado le paga al Pato el pasivo que tenía con él, lo que se había comprometido, de 4.500 pesos, debitando el contrato de swap con puerquito, el pasivo que tenía, y acreditando la caja, ¿sí? Que es el activo que disminuye para realizar este tipo de operación. Y con esto terminamos el caso número 22 de swaps en instrumentos derivados.